El siguiente tema es quizás el más complejo de todos los de la psiquiatría y por eso conviene no complicarse mucho la vida con él. Se trata de los trastornos de la personalidad. Es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer en psiquiatría. Para diagnosticar un trastorno de personalidad hay que tener mucha información del paciente. Para empezar, hay que recordar que un trastorno de personalidad es una forma estable de comportarse que apareció ya en su adolescencia y le ha acompañado durante toda su vida. Por tanto, tenemos que tener muchos datos que nos aseguren esa estabilidad temporal. Además, una persona con un trastorno de personalidad presenta una constancia en su forma de comportarse en distintos ambientes, con su pareja, con su familia, en su trabajo, con sus amigos. Siempre se comporta de una forma más o menos parecida y de nuevo nos hacen falta muchos datos que nos confirmen esa constancia, esa consistencia. Además, un trastorno de personalidad tiene que generar problemas. Aunque el paciente no sea consciente de que esos problemas deriven de su forma de ser, tienen que existir dificultades que casi siempre se manifiestan en la relación con los demás. Por tanto, es un diagnóstico difícil. La pregunta 39 nos presenta un caso muy, digamos, descrito de una forma muy exhaustiva, porque es la única forma de asegurar el diagnóstico. Estamos entre una chica que se comporta de una forma bastante peculiar, ¿no?, en distintos ambientes. Tiene un comportamiento seductor, un comportamiento emocionalmente voluble, tiene una tendencia a la dramatización, a la exageración, tiene dificultades a la hora de establecer relaciones auténticamente íntimas con otras personas, ¿no? Nos están describiendo lo que se conoce como una personalidad histriónica, ¿no? E insisto en que no es nada fácil que en una pregunta de tipo test nos den una descripción tan detallada. Por eso nos basta habitualmente con quedarnos con las simplificaciones y es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a separar los trastornos de personalidad en tres grupos, ¿no?, que por otro lado es lo que hace la DSM. El primer grupo lo vamos a llamar los ansiosos, ¿no?, los agobiados, y es el grupo más cercano, por decirlo así, a lo que podemos considerar casi como normal. Incluye tres tipos: los obsesivos, los dependientes y los evitativos. Un obsesivo es una persona muy preocupada por tenerlo todo muy controlado, ¿no? Es una persona, por tanto, muy ordenada, muy puntual, muy detallista, y eso no es malo. Lo malo es ser demasiado, hasta tal punto de que, por ejemplo, eres tan detallista, tan meticuloso, que nunca das por acabadas las tareas. Eres una persona tan necesitada de ordenar las cosas que nunca empiezas a funcionar. Te cuesta mucho trabajar con otras personas porque eres muy rígido, muy poco flexible. Ser un poco obsesivo no está mal, pero ser muy obsesivo puede ser un infierno para los que te rodean, porque intentas imponerles tu forma de funcionar. En principio, lo que desde luego en la pregunta 40 queda claro es que nada más lejos de un obsesivo que el dramatismo, justo lo contrario. Hipercontrolado también en lo emocional, muy frío, ¿no?, muy poco expresivo. Seguro que todos conocemos a algún obsesivo, alguna persona con este estilo de comportamiento, insisto, porque si no es demasiado exacerbado, pues puede ser hasta adaptativo en algunos ambientes, ¿no? Dependiente sería el segundo tipo de personalidad, y seguro que también conocemos a algunas personas dependientes, porque a la persona dependiente lo que le cuesta muchísimo es tomar decisiones, vive continuamente con la sensación de miedo,
de inseguridad y por tanto busca un protector, un tutor. Y esto supone un riesgo, el riesgo de implicarse en relaciones sadomasoquistas en las que la otra persona abuse de él y de alguna manera le llegue a exigir determinadas renuncias o comportamientos. El dependiente es un tipo muy conocido también. Y el evitativo sería el gran tímido, esa persona con una autoestima muy bajita, que realmente se autocuestiona continuamente, que piensa que los demás se dan cuenta de sus carencias, que al mismo tiempo le gusta estar con los demás, le gusta estar con la gente, pero que se retrae mucho, que apenas habla, que no da su opinión, que permanece en un segundo plano por el miedo a que los demás se den cuenta de sus carencias, o al menos de lo que él vive como carencias. Todos tenemos a un amigo fuertemente obsesivo, a una persona más o menos dependiente a nuestro alrededor, y conocemos seguro a alguna persona extremadamente tímida, extremadamente evitativa. Estos, insisto, serían los más cercanos a la normalidad. El segundo grupo le vamos a llamar el grupo de los malos. Es decir, si el grupo anterior eran personas que conocemos, ¿no?, a nuestro alrededor, este es el grupo de personas que no tendríamos que conocer. Es decir, que más valiera que no conozcamos. En principio, los vamos a separar a su vez en dos subgrupos: los malos y los muy malos. Dentro del grupo de los malos, es decir, gente que se complica mucho la vida y que te la complica a ti, fundamentalmente porque son muy maduros, muy inestables, tendríamos por un lado el histriónico y por otro lado el límite o borderline. El histriónico, que veíamos en el caso clínico del principio, es la variante, por decirlo así, más activa, más, por decirlo así, eficaz a la hora de conseguir precisamente lo que busca, que es captar la atención de los demás, ser el centro, ¿no?, de sus vidas y exigirles una serie de comportamientos, ¿no? El histriónico, ¿qué usa? Usa el dramatismo, la seducción, la exageración, para conseguir eso, ser el centro de atención. Aunque luego, cuando lo logra, es una persona que no es capaz de ofrecer una intimidad, de ofrecer una relación de calidad, y va poco a poco quemando sus relaciones sociales y viéndose rechazada por las demás personas. El límite es la versión no eficaz, es decir, también necesita que los demás le presten atención, pero no sabe cómo hacerlo y se autorregula mucho peor. El límite produce miedo. Miedo por sus reacciones impulsivas, miedo porque es impredecible, porque pasa del blanco al negro de una forma velocísima. Es una persona que puede presentar prácticamente cualquier tipo de síntoma psiquiátrico en respuesta a situaciones en las que se siente defraudado, frustrado, se siente desprotegido, y puede tener síntomas depresivos, ansiosos, psicóticos, abuso de sustancias, problemas de alimentación, incluso psicosis. Síntomas breves, muy intensos, pero breves, que producen un intenso miedo, eso sí, en los que le rodean. Si el histriónico tardaba años en ir quemando a sus conocidos, el límite tarda muy poquito tiempo en verse cada vez más aislado, porque la gente se va retirando, ¿no? El trastorno límite es la estrella de los trastornos de personalidad en psiquiatría. Es el trastorno que más veremos en urgencias por las autolesiones, por las intoxicaciones, por los episodios psicóticos breves, el que veremos con más frecuencia ingresado, el que más fármacos va a recibir para el control de todo ese repertorio de síntomas psiquiátricos que pueden aparecer en un momento dado. Llega a haber hasta unidades específicas de tratamiento de trastornos borderline o límites, psicoterapias específicas, la psicoterapia cognitivo-dialéctica,
es realmente la estrella actual, donde más investigación se está haciendo. Algunos psiquiatras llegan a decir que en realidad estos no son trastornos de personalidad, que son trastornos mentales, pero oficialmente está incluido en la DSM como trastorno borderline y en la CIE-10 como trastorno emocionalmente inestable, ¿no? En principio, insisto, es uno de los trastornos más estudiados, y una de las cosas que aparece de forma muy repetida en todos los libros es la asociación estadística que nos figura en la pregunta número 41, la asociación estadística entre trastorno límite y abuso sexual en la infancia, ¿no? Este es un tema que hay que leerlo con cuidado, porque evidentemente son pacientes muy sugestionables, pacientes en los que es fácil hacer crecer falsos recuerdos sobre posibles abusos, y bueno, pues es un tema complicado, pero que está muy de moda. Si el trastorno límite y el trastorno histriónico son los trastornos, digamos, menos malos, los muy malos son el antisocial y el narcisista. De nuevo, dos caras del mismo problema, la cara activa y la cara pasiva. La cara activa es el antisocial, la cara pasiva el narcisista. El narcisista es una persona que cree tener más derechos que los demás, que cree estar por encima de ellos, ¿no? Pero que habitualmente no pasa de esa conducta de explotación psicológica, es decir, de decir las cosas. Lo llamativo del narcisista, por tanto, es cómo trata a los demás, ¿no? Cómo el narcisista se relaciona con la gente, cómo cree que es superior a ellos, cómo les desprecia, pero no suele ir más allá de un maltrato psicológico. Sería la versión suave. La versión dura es el antisocial. Este sí que va más allá del maltrato psicológico y a veces incluye la explotación física, económica, el maltrato físico, el engaño, la mentira. Existe un error, y es creer que los antisociales son delincuentes y que los delincuentes son antisociales. La mayor parte de la gente que comete delitos no tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Tiene una conducta antisocial, pero no un trastorno de la personalidad. La mayoría de la gente que comete delitos se arrepiente una vez que los ha cometido, se siente culpable, intenta corregir su comportamiento para no volver a cometer delitos. Eso nunca lo hará un antisocial. Un antisocial no siente empatía por los demás, no le preocupan los sentimientos de los otros. Es una persona que te puede engañar de mil maneras sin que eso le suponga ningún tipo de perjuicios a nivel mental, ¿no? de sufrimiento. El antisocial, si es listo, puede engañarte, puede hacerte creer que aprende, puede hacerte creer que lo pasa mal, pero todo es una pura fachada. Un antisocial listo es muy peligroso porque no va a cometer delitos, va a saber dónde están sus límites, pero los va a explotar. Los límites legales, no los límites morales, porque él no tiene límites morales, ¿no? Un antisocial que no sea tan listo puede tener más problemas con la ley porque no sea capaz de medirse, ¿no? Entonces, en principio, muchos antisociales nunca cometerán delitos como tales, pero sí conductas moralmente antisociales, ¿no? Se aprovecharán de los demás, les engañarán y, bueno, no serán delitos, pero, insisto, entran dentro de esa descripción de lo que clásicamente se llamó psicopatía, ¿no? Estos serían, insisto, los dos malos. En la pregunta 42 nos describe una persona arrogante, que te desprecia, que considera que está por encima de ti, que crees que tú le tienes envidia y que, lógicamente, le calificas como narcisista, ¿no? El último grupo es el grupo de los raros. Si el primer grupo es el de los que seguro que conoces y el segundo grupo de los que más vale que conozcas, el tercer grupo es el de los que nunca conocerás. Gente aislada, gente que vive en su mundo, que no se relaciona apenas y que por tanto va a ser excepcional que habitualmente tú puedes conocer. El paranoide, el esquizoide y el esquizotípico.
El paranoide marcado por la desconfianza, la suspicacia, el pensar que siempre hay una intención detrás de todo, que es lo que le hace, lógicamente, irse aislando de los demás. El esquizoide es más espectacular. Aquí es la ausencia de interés, ¿no? Al esquizoide no le preocupan las relaciones personales, no le interesan. Tiene un mundo muy pobre, con muy poquitos intereses, en donde no se incluyen las demás personas, ¿no? Y permanece, por tanto, aislado desde siempre, ¿no? El paranoide se fue aislando poco a poco, pero este ha permanecido aislado desde su adolescencia. Y el esquizotípico es el extravagante por excelencia. Es tan extravagante que a veces te daría la sensación de que es casi un esquizofrénico. De hecho, en la CIE-10, el trastorno esquizotípico se considera una forma latente de esquizofrenia, pero en la DSM no. En la DSM se considera un trastorno de la personalidad. Lo extravagante es su forma de vestir, su forma de hablar, los intereses que le gustan, cosas paranormales, alternativas, mágicas, la forma en la que percibe el mundo, al límite de lo que podrían ser casi alucinaciones, al límite de lo que serían delirios. Encontraremos a los esquizotípicos probablemente en grupos marginales, a veces incluso en sectas, ¿no? En actividades muy peculiares, y aún así serán siempre los más peculiares de ese grupo peculiar, ¿no? Es muy poco probable que estos tres trastornos realmente vayan a psiquiatría si no les pasa otra cosa. Y evidentemente lo que les puede pasar con mayor probabilidad es que desarrollen algún tipo de psicosis, ¿no? Pero si no es porque tengan algún tipo de psicosis sobreañadida, desde luego estas personas no van a ir. El tratamiento de los trastornos de personalidad es muy complicado. En teoría, la base es el tratamiento psicológico, una psicoterapia de introspección profunda, a largo plazo, que ayude al paciente a detectar los patrones disfuncionales de comportamiento y a generar alternativas. Pero esto solamente es viable en los casos, digamos, más suaves. Por supuesto, en los tres que llamamos casi normales, ansiosos, agobiados, es decir, obsesivos, dependientes y fóbicos, y en algunos casos de trastornos histriónicos o límites. Fuera de eso, es muy poco probable que la psicoterapia consiga realmente cambios, y tampoco se pueden conseguir grandes cosas de la farmacoterapia, salvo el control de las posibles complicaciones psiquiátricas que tuvieran los pacientes, ¿no? Dado que estadísticamente las personas con problemas de personalidad tienen más complicaciones psiquiátricas que las personas sin problemas de personalidad.